Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Edgar Medina y me da un gusto tenerte en en esta iniciativa de las mesas redondas virtuales, aquí en este tu canal, el canal ISO TV Intercontinental. Esta vez vamos a hablar acerca de las competencias en el grupo auditor. Les recuerdo las reglas, básicamente son tres preguntas que vamos a debatir en estos 30 minutos, donde vamos a intercambiar las experiencias acerca de las competencias en el grupo auditor. Vamos a comenzar. Antes de comenzar este pequeño debate, quiero darles las definiciones que nos da el vocabulario de la ISO 9000 en cuanto a competencia y en cuanto a las actividades relacionadas con la adquisición de competencia. Competencia nos habla la norma ISO 9000 de la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Y la parte de adquisición de competencia, ¿cómo nos la define la norma ISO 9000? Básicamente nos lo define como el proceso para alcanzar la competencia. Ahora bien, con base a esto, vamos a recordar algunos conceptos fundamentales también de la norma ISO 9000. Nos habla en el punto 2.5.3 de competencia y nos habla de que un sistema de gestión de calidad es más efectivo cuando todos los empleados entienden y aplican las habilidades, formación, educación y experiencia necesarias para desempeñar sus roles y responsabilidades. Es responsabilidad de la alta dirección proporcionar las oportunidades a las personas para desarrollar estas competencias necesarias. Ahora bien, con base a estas definiciones y con base a este concepto fundamental que nos trae la ISO 9000, vamos a comenzar nuestra pequeña mesa redonda. Ahora bien, en la primera pregunta les hago la básica, ¿no? La pregunta básica para comenzar esta pequeña mesa redonda es, ¿qué competencias básicas debe tener un auditor líder? Y también, ¿qué competencias básicas deben tener los auditores internos? Quien quiera participar, adelante, abran sus micrófonos. ¿Quién dice yo? Miguel, Oscar, Keila. ¿Quieren abrir sus micrófonos? Para intercambiar qué competencias básicas debe tener, primero, el auditor líder y segundo, las competencias básicas que debe tener los auditores internos. Recordemos que tenemos 10 minutos para debatir este tema, este pequeño tema en esta mesa redonda. ¿Quién dice yo? Buenos días, Edgar. Hola, Vanessa. Adelante. Bueno, ni modo, vamos a estrenarme mientras me dejen los niños. No, aprovechemos el tiempo. Vale, mira, voy a irme ahorita así súper puntual a una visión que estoy teniendo desde el punto de vista de que sabemos que todo, sea interno o externo, pues deben cumplir la parte de ética, profesionalismo, imparcialidad, integridad, eso lo sabemos, y por definición propia de la 19011. Sí. Pero lo que yo considero muy, muy relevante es que cuando eres auditor interno, cumplir esa integridad, esa imparcialidad, esa ética, se te hace un poco más dificultoso porque aunque no audites tu propio trabajo, entendiéndose que no vas a auditar tu área de trabajo, sí estás auditando tu organización. Y si tienes la camiseta bien puesta, indudablemente de alguna manera te impacta. Así también como el llegar a ser totalmente objetivo e independientemente de tus relaciones interpersonales con otros departamentos, ahí no se vale el que me caigas bien, me caigas mal, sino ser ético y profesional. Entonces ahí se los dejo para ver qué me comentan al respecto. Un abrazo a todos y feliz día. Gracias, Vanessa. Creo que Vanessa tocó un punto muy, muy importante ante todo el profesionalismo para realizar este tipo de ejercicios en las organizaciones, ya que si nosotros no consideramos ese profesionalismo, pues
a lo mejor los resultados se van a ver sesgados, ¿no? O se van a ver para bien o para mal sesgados, y eso de cierta manera también va a mermar el resultado y el ejercicio de auditoría. No sé quién, alguien más quiera abordar ese tema para que abran su micrófono y nos puedan apoyar, nos puedan dar su valiosísimo punto de vista. Recuerden que todos somos. Adelante, A lo Keila. Esquella Soteldo. Fíjense, cuando estamos hablando de las características que debe de tener tanto el auditor líder como los auditores, es esa parte de ser íntegro. O sea, que tenemos que manejarlo, que aunque estemos en una auditoría interna de la empresa, tenemos que tener nuestro trabajo, hacerlo de manera imparcial, ético, honesto y responsable. Y esa es una característica, un rol que tenemos que hacer. Sé, como decía Vanessa, que muchas veces es difícil cuando estamos haciendo ese rol como auditor interno, pero recuerden que lo más importante es que tenemos que dar un juicio sobre el sistema de gestión y por lo tanto tenemos que tener muy claramente definidas esas características y esas competencias y esas habilidades para hacerlo. Y ese es uno de los principios que nos dice la 19.011, que tenemos que hacerlo. Es correcto, Keila. Yo creo que tocaste también un punto. Si bien es cierto, la norma ISO 19011 nos habla de las competencias que debe tener el grupo auditor, pero básicamente la integridad también forma parte de ese profesionalismo que nos comentó Vanessa, ¿no? Ahora bien, y los auditores internos, aquí, ¿cuál sería el plus para que a lo mejor un auditor interno pudiera pasar de ser auditor interno a ser auditor líder? Creo que por aquí tenemos en la mesa redonda algunos otros integrantes. Keila, si quieres comentar algo, adelante. Si quieres abrir tu micrófono. Fíjense, la diferencia que nos está dando de ser el líder del equipo auditor respecto a ser auditor, es que adicional sea y de grupo, o sea, coordinar el grupo, poder escuchar, y algo como nos dice la norma, poder auditar a la alta dirección y poder enlazar e interconectar a los integrantes del grupo. Por lo tanto, el modelo del auditor líder es indispensable en todos los procesos de auditoría. Totalmente de acuerdo contigo, Keila. ¿Alguien más que quiera abordar en esta pregunta antes de pasar a la siguiente? Bueno, sí, yo creo que Karina Linares, dentro de un grupo de auditores internos, primero para ser auditor líder, pues debes haber pasado mínimo algunas auditorías internas y también saber integrar con el equipo, ¿no? Si eres un auditor interno para poder ser auditor líder. Y de hecho, dentro de las competencias, muchas veces porque eres auditor líder o auditor interno, pues ahí la total imparcialidad, ¿no? Y como dijeron, el profesionalismo, ya que son colegas, amigos que pueden estar auditando en ese momento, ¿no? Y muchas veces no consideramos eso, o algunas veces el auditado también piensa que porque es su amigo le va a hacer algún favor. No vemos que acá estamos en beneficio no solamente de la organización, sino también de la mejora continua dentro de este proceso de auditoría. Totalmente de acuerdo contigo, Karina. Yo creo que también es parte de la química, como tú comentas, ¿no? Yo muchas veces he desarrollado en las empresas pequeños grupos de auditores internos y muchas veces como que cuando lanzas la convocatoria, esas personas que tienen esa competencia o busca esa competencia, básicamente se hace una química y al momento de que desarrollas tú esa cuestión de integrarlos en la auditoría, en el ejercicio de auditoría, realmente pasan y suceden cosas fabulosas, ¿no? Muy bien el tema. Bueno, vamos a leer lo que nos comenta Rafael. Dice, debemos de tener los conocimientos de la norma a auditar, así como los procesos, productos o servicios de la organización a auditar. Sí, Rafael, totalmente de acuerdo contigo. Se tiene que tener esa cuestión y de conocer tanto la norma como los procesos. En algún momento, ahí en el Instituto Politécnico Nacional, donde yo soy egresado y formo parte de la REDECA, de la red de estudiantes, de la red de especialistas de calidad,
tuvimos una plática con un, no recuerdo su nombre, pero nos hablaba de las listas inteligentes, listas de verificación inteligentes, y él nos ponía el ejemplo de que para hacer esa pequeña lista de verificación tenemos que empaparnos en el proceso para hacer buenas preguntas, para hacer un buen ejercicio de auditoría, y para que de cierta manera el proceso que tocaba auditar, pues realmente se detectaran las desviaciones o las áreas de oportunidad, buscando siempre el cumplimiento como tal. Vamos a seguir leyendo lo que nos comentan, ya que no quieren que escuchemos su hermosa voz. Óscar Osorto nos comenta: conocimiento pleno de las diferentes formas de cómo un OEC puede implementar el que sugiere las normativas, en vista que él, como es vasto y amplio, además debemos tener mentalidad abierta, saber observar y escuchar. La experiencia es, a mi juicio, uno de los principales elementos a considerar. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar. La experiencia es muy importante para la competencia tanto del auditor líder como de los auditores internos. Aló, Edgar. Hola, Miguel, adelante. Yo quería comunicar algo que me parece que es bastante importante, que es el hecho de que los auditores sean auditores líderes o auditores que formen parte del equipo. La formación en cuanto a enfrentar la auditoría o la competencia que deben de tener tienen que ser las mismas, ¿no? Esos conocimientos tienen que estar emparejados. Claro, hay auditores que tienen competencia en ciertos sectores, otros auditores no tienen en esos sectores, y bueno, se busca el equilibrio con el equipo. Pero lo importante con los auditores, ya sea interno, auditor líder, que hace el programa de la auditoría, es que ellos el conocimiento lo deben de tener, y pienso yo que tener una lista de chequeo preconcebida para hacer una auditoría, yo lo aceptaría en el caso de un auditor nuevo, un auditor que no tiene muchas horas de vuelo en este tipo de actividades, y por lo tanto, por la misma presión y situación en la que se ve envuelto y cómo se tiene que desenvolver, bueno, hace uso de este tipo de herramientas, que no está mal, está bien, pero que un auditor con experiencia, pues es un poco difícil que haga una lista de verificación, o como tú lo habías llamado anteriormente, una lista inteligente, porque cuando uno hace la auditoría y uno está en medio de la situación, es cuando uno percibe las situaciones que se están alejando de esos requisitos establecidos por la norma. Es un poco difícil cuando yo veo, hago una lista de verificación, saber a ciencia cierta cómo está la situación con esos auditados que yo voy a tener en esta auditoría. Vuelvo e insisto, un auditor nuevo, un auditor que está principiando, ellos sí tienen que hacer uso de esto, porque si no lo tienen, pues la situación podría ser un poco caótica. Pero en el caso de los auditores ya con experiencia, es viendo la situación, es percibiendo, es un feeling que tiene el auditor cuando está inmerso en esa área, en ese proceso que tiene el auditado, que se va dando cuenta de ciertas situaciones, y que estas situaciones es cuando él empieza a ver si cumplen o no cumplen con la norma, y es donde cobra interés la auditoría, porque le estamos dando a ciencia cierta más valor agregado a la organización, a ese cliente que nos está solicitando ver cómo está esa radiografía de esos procesos o de esa organización. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Sí estoy de acuerdo contigo en cuanto a cuando sucede que son auditores internos. Y esto va muy de la mano con que los auditores internos también, de nueva creación, también sepan que es con base a los criterios de auditoría con los que se va a auditar.
Y sí, bien es cierto, ayer tuve una auditoría de vigilancia con un organismo español aquí en México y es un viejo conocido, un amigo que me auditó y la verdad, pues ya tiene bastante tiempo haciendo ejercicios de auditoría y él, sí, como tú lo comentas, no llevaba lista de verificación. Solita se da muchas veces la auditoría cuando buscamos también Mira, las aulas que vienen, las aulas que vienen, deja en silencio la de docentes, Julio. caja pensiones, laboratorios audiovisuales, el laboratorio de cómputo, el otro laboratorio y almacén y hasta archivos. Sí, porque tutoría, sí. Bueno, vamos a seguirle, perdón. Tuve que silenciar a un coleguita que estaba aquí hablando acerca de situaciones fuera del tema. Entonces, sí, como lo comentabas, Miguel, es muy importante que cuando es un auditor de nueva creación, a lo mejor sí se pueda leer y generar una lista de verificación, pero ya cuando ya tenemos auditores ya con cierta experiencia y más en los organismos de certificación, ellos muchas veces ya no traen una lista. Ellos ya te empiezan a preguntar, se empieza a hacer un ejercicio rico de auditoría. Pues bueno, vamos a seguir con la segunda. Otro punto que yo te quería agregar. Miguel, adelante. Otro punto que te quería agregar es que hablamos mucho de las competencias del auditor y hay competencias que son duras, hay competencias que son blandas. Siempre las organizaciones y los entes certificadores atacan más la competencia dura porque son más fáciles de determinar. Pero esas competencias blandas, esas habilidades que tiene que tener el auditor, yo casi nunca he visto comercialmente talleres que den o proporcionen esas habilidades. Entonces, por ejemplo, el saber escuchar, a lo mejor el comportarse de una manera adecuada que sería el lenguaje corporal, que le está diciendo mucho al auditado de cómo este auditor está percibiendo la situación. Este tipo de formación son muy escasos en el mercado. Casi no se ve en el mercado. Yo creo que son uno de los puntos más críticos en los auditores para poder, primero, darle cumplimiento a la norma que lo solicita y segundo, en verdad, para hacer cabalmente esa función como auditor. Entonces, yo lo que indico, lo que recomiendo es que estas partes blandas, estas competencias blandas que son críticas, definitivamente, sobre todo con ese, como dije anteriormente, ese lenguaje corporal, ese lenguaje oral, ese lenguaje escrito. Muchas veces los auditores no saben ni redactar un informe y el leer el informe, eso es algo cuesta arriba. Entonces son puntos que se deberían tomar en toda esta formación, en toda esta competencia. Difícilmente uno puede formar a la persona y que la única forma es yendo con una persona, un auditor con más experiencia, que le permita a este auditor poder ver y poder desempeñarse según estos requisitos que pide la norma. Bueno, eso es, Edgar. Muy acertado tu comentario y muy cierto. Muchas veces los que imparten los cursos, pues sí, solamente se da el contenido en cuanto, pero sí hace falta, como tú comentas, ese ejercicio para que se pueda desarrollar esas competencias duras, ¿no? Muchas veces esa competencia dura es la que tú, como bien comentas, y tiene que ver con la siguiente pregunta, con hacer un buen informe de auditoría, porque el informe de auditoría también va a depender de las competencias tanto del auditor líder como de los auditores internos que en ese momento hicieron el ejercicio de auditoría.
Bueno, pues vamos, prácticamente ya Miguel nos dio la continuidad a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿qué información mínima deben de incluir los informes de auditoría? Y esto tiene que ver, como se los comentaba, también con la competencia del grupo, del equipo auditor como tal. A ver, ¿quién quiere comentar acerca del resultado del ejercicio de auditoría a través de la competencia que se ve reflejado en el informe de auditoría? A ver, abran sus micrófonos. Mientras alguien se decide, vamos a seguir. Bueno, adelante. Sí. Bueno, dentro del informe de auditoría debemos de considerar principalmente, yo he visto informes donde solamente ponen las no conformidades, pero debería de ir en algunos informes sí la información que se ha revisado, ¿no? Que se ha verificado, ¿no? Y además ponerlas, aparte de las no conformidades, estas oportunidades de mejora que van quedando para las organizaciones para poder considerarlas en las diferentes áreas. Además, al ser auditores internos dentro de la organización, porque estamos hablando de auditores internos dentro de la organización, eso nos ayuda a alimentar un poco cómo están viéndolo ellos, ¿no? Porque incluso pudieron ver comentarios durante las entrevistas con los auditados de algunas mejoras, y esas se pueden colocar dentro del informe de auditoría, lo cual podría ser escuchar a la alta gerencia de qué otras cosas se pueden aumentar, se pueden innovar para poder verla mejor. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Karina. No sé, ¿alguien más que quiera participar, comentar algo? Adelante. Mira, yo quisiera agregar que en el informe de auditoría o en los informes que se puedan hacer como resultado de auditoría, no es siempre bueno colocar la parte mala, vamos a decir la parte negativa, lo que siempre ven las organizaciones, que son esas no conformidades que se están detectando a través de la visita del auditor. Yo creo que en el informe de auditoría también hay que colocar esas partes buenas de esa auditoría que se ha visto, ese enfoque que el auditor puede ver, por ejemplo, una buena disposición de los auditados, una colaboración de la alta dirección, porque siempre es bueno dar esas caricias positivas y no son solamente la caricia negativa. Hay una caricia negativa que se está manifestando, pues voy a dar en contraposición para balancear esa situación, una caricia positiva. Entonces, como dije anteriormente, bueno, mira, una organización que se auditó que está muy alineada con la política de la calidad, todos los auditados están conscientes de lo que es la competencia que deben de tener para ejercer. Y ese tipo de comentarios positivos, ¿ok? Que también a la alta dirección le interesa saber para sentirse orgulloso y capaz de su personal que pueda lograr todas esas actividades o todas esas funciones que deben realizar. Pues eso es lo que quería yo enfocar. Me quedo, Miguel, con la caricia positiva. Yo creo que es bastante enriquecedor sí tener un informe que te dé las oportunidades de mejora. Digo, cualquier desviación lo convertimos a la mejora en oportunidad de mejora para que no se escuche mal. Pero como tú bien lo comentas, esa caricia positiva también motiva a que la empresa y a que los que en ese momento participaron mostrando el sistema de gestión en la auditoría, también los incentive a mejorar y a ver este ejercicio de auditoría como algo bueno para la organización, como algo bueno para el proceso, que va a ayudar a mejorar el desempeño de los procesos como tal. ¿Alguien más en esta pregunta? ¿Qué debe de incluir? Aparte de que me quedo con el comentario de Cari en cuanto a no solamente las no conformidades o desviaciones, y también con el comentario de Miguel en cuanto a la caricia positiva. ¿Alguien más? Levantó la mano, Edgar. A ver, adelante, Vanessa. Bueno, nada más para complementar, estoy totalmente de acuerdo con Miguel también, pero no, más bien voy a sumar, no hay un pero en su comentario, sino decirles que como tercera parte, pues los informes de auditoría están obligados a registrar ciertas
cláusulas del esquema en que se está evaluando. Entonces siempre debe haber comentarios de revisión por la dirección, seguimiento de acciones correctivas, auditoría interna. O sea, son cláusulas obligadas que deben aparecer en el informe. Pero sumado con el comentario de Miguel, es buena actitud tanto del auditor interno como externo mencionar las fortalezas de la organización, porque ese es el motor que los va a llevar y los va a impulsar a seguir adelante. Entonces, realmente un informe no puede ser únicamente para detectar no conformidades y registrar hallazgos, sino para registrar conformidad y no conformidad. Entonces, eso es una excelente actitud como auditor, tanto interno como externo. El poder que el cliente de auditoría observar que también tiene muchísimas cosas buenas y conforme con respecto a la evaluación. Entonces, yo me quedo también con esa idea, que exhortar a la gente, a los auditores internos y externos, a que también mencionen la conformidad y las cosas buenas que están haciendo. Totalmente de acuerdo contigo, Vanessa, y parece que nos pusimos de acuerdo con las preguntas, porque también empezamos a dar paso a la siguiente pregunta, qué es lo que no debemos hacer y el reconocimiento para aumentar esa cuestión. Como tú bien lo comentas, las fortalezas también las tenemos que evidenciar en el reporte de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros, como parte de un grupo auditor y como parte del ejercicio de auditoría, también tenemos que reconocer la apertura a la mejor para el ejercicio de auditoría, reconocer la humildad también de los líderes de proceso para que el proceso de auditoría se dé de cierta manera bien. Y ¿por qué no decirle, sabes qué? Pues estas son tus fortalezas. Y también yo creo que, como lo comenta Miguel, esa fortaleza, ese comentar las fortalezas también es parte de la caricia positiva del ejercicio de auditoría. Bueno, vamos a nuestra última pregunta. ¿Quién quiere comentar acerca? Ya nos comentó algo Vanessa acerca de el reconocimiento es básico para aumentar el compromiso. ¿Qué es lo que no debemos hacer en la parte del ejercicio de auditoría, para la parte del informe de auditoría y también con la parte de las competencias del grupo auditor? ¿Alguien más que quiera? Bueno, mientras alguien más se anima, voy a leer lo que nos comenta Carmen Hidalgo. En cuanto al líder, competencias para gestionar el equipo que ya han mencionado: integrar, planificar según las habilidades para comunicarse con todas las partes del equipo. Cliente, alta dirección, para manejar conflictos, trabajo bajo presión. Dicen los colegas que hay que ponerse la chaqueta del superpoder. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Hay que ponerse la camiseta para hacer un buen ejercicio de auditoría. Jacqueline nos comenta, en cuanto a las competencias blandas, también debemos considerar que la formulación de las conclusiones finales a las que lleve la auditoría de calidad realizadas al sistema de gestión de calidad deben estar fundamentadas en el oportuno análisis realizado a las evidencias halladas, y la explicación de tales conclusiones han de formularse con razonamientos lógicos. Denexi Navarro nos escribe: un buen informe resalta la fortaleza de la organización seguida de la oportunidad de mejoras asociadas a las no conformidades. Oscar, adelante. Bueno, yo estaba esperando a ver si alguien participaba con esta pregunta que tú hiciste, pero no te preocupes, dale. Estamos hablando del reconocimiento, que supuestamente no, es básico para aumentar el compromiso que se pueda tener no solamente de la alta dirección, sino también de cada uno de los empleados, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Yo creo que es un mal muy presente en todos los auditores que tengan o no tengan experiencia, y sobre todo en aquellas especialidades o carreras que tenga el auditor. Es muy diferente, por ejemplo, la formación de un ingeniero a la formación de un contable, o la formación de un arquitecto a la formación de un abogado o de un médico. Hay formaciones que hacen que la persona sea un poco renuente a aceptar observaciones que puedan ir contra su forma de pensar. Cuando nosotros hacemos una auditoría y queremos
a lo mejor hemos hecho todo bien, pero en último momento hacemos algo que es contraproducente para esa relación auditor-auditado. Y es que muchas veces los auditores se cierran, no tienen eso que dice la norma, que es mente abierta, muy fácil decirlo, difícil de implementarlo, y es poder abordar situaciones de los auditados en los cuales a lo mejor el auditor no está de acuerdo por X circunstancia, pero que a lo mejor la alta dirección le puede decir qué beneficio me trae a mí de eso. Y en el momento el auditor se engancha porque su función es a lo mejor que no cumplió el requisito y empieza la discusión con una persona de alta dirección o una persona de una gerencia media por algo que a lo mejor ellos no lo ven como positivo para la organización. Hay que tener claro que cuando uno va a una organización, la organización ha sido exitosa desde hace mucho tiempo, si no, no estuviera en el mercado, no tuviera competencia, y se ha mantenido por un tiempo determinado. Y llegan los auditores de una manera muy práctica y les dice, usted tiene que cambiar esto y hacerlo de esta manera, porque lo pide la norma. Entonces, a lo mejor el auditor no enfoca bien el planteamiento que le está dando al requisito de la norma, y siempre cierra la situación diciendo, eso lo pide la norma. Si usted se quiere certificar, tiene que cumplir con eso. El auditado le dice, pero es que eso no me está dando ningún valor agregado. Yo me acuerdo que yo tuve una auditoría y el proveedor de la organización era una transnacional a nivel mundial, y que nosotros en Venezuela éramos un punto. La organización evaluar a la transnacional, y si no funcionaba dentro de ciertos cánones, eliminarla como proveedor. La organización le decía, si yo hago eso, tengo que cerrar, pues no puedo trabajar, él es mi único proveedor que tengo a nivel internacional. Ninguno de los otros proveedores que se puedan conseguir en el mercado me pueden dar lo que yo les solicito, y por lo tanto yo no puedo